No sé en qué momento empezó todo. A veces, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que hubo señales evidentes, pequeños detalles que en su momento parecían inofensivos, pero que con el tiempo se convirtieron en piezas clave de un rompecabezas que jamás imaginamos estar armando. Mi pareja y yo llevábamos juntos 3 años, una relación que nació de manera inesperada, casi como si el destino nos hubiera puesto en el mismo camino sin previo aviso. Nos conocimos en un evento al que ninguno de los dos quería ir, una de esas reuniones sociales que parecen una pérdida de tiempo, pero que sin saberlo terminan marcando un antes y un después. Desde el primer instante hubo conexión. Sus palabras, su risa, la forma en la que me miraba, me hizo sentir especial, como si, por primera vez, alguien realmente viera quién era en lo más profundo. Durante el primer año, todo fue perfecto. Nos enviábamos mensajes constantemente, planeábamos cada fin de semana juntos y compartíamos sueños de un futuro prometedor. Había seguridad, confianza y, sobre todo, la sensación de haber encontrado algo real en un mundo donde las relaciones parecían volátiles y fugaces. Pero, como suele pasar, la perfección no es eterna. Al principio, eran cosas pequeñas, casi imperceptibles, que cualquier persona podría haber pasado por alto sin darles mayor importancia. Sin embargo, cuando uno quiere creer en la estabilidad de algo, se aferra a la idea de que todo sigue igual, incluso cuando los cambios son evidentes. Comencé a notar que usaba su teléfono más de lo habitual. No era solo la cantidad de veces que lo revisaba, sino la forma en que lo hacía. Antes lo dejaba en la mesa sin preocupación. Ahora siempre estaba en su mano, como si fuera una extensión de su cuerpo. Y cuando estábamos juntos, parecía más interesado en la pantalla que en lo que yo decía. Sus risas espontáneas al leer mensajes, las respuestas rápidas seguidas de una mirada furtiva hacia mí, como si temiera ser descubierto. Todo eso empezó a encender en mí una inquietud que no podía explicar del todo. Cuando le pregunté, su respuesta fue simple y directa: es por trabajo. Últimamente han aumentado las responsabilidades y debo estar más pendiente. En su momento lo creí. No tenía razones para desconfiar, pero luego vinieron las llamadas a deshoras, los susurros desde la otra habitación y, lo más extraño de todo, su repentina costumbre de llevar el celular consigo incluso cuando iba al baño. Antes, esos momentos eran para hablar de cualquier cosa, para compartir risas espontáneas. Ahora eran silencios incómodos, miradas evasivas y respuestas cada vez más cortas. Algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien, que algo había cambiado, pero me negaba a aceptar esa posibilidad, porque aceptar que algo estaba mal significaba enfrentar una verdad que aún no estaba listo para conocer. Recuerdo perfectamente la noche en la que todo cambió. Estábamos en la sala viendo una serie, una de nuestras favoritas, de esas que nos mantenían enganchados por horas, riéndonos y comentando cada escena. Pero esa noche algo se sentía diferente. No podía explicarlo con palabras, pero había una distancia entre nosotros que no había estado ahí antes. Lo notaba distraído, con la mirada fija en su teléfono, sonriendo de vez en cuando, con esa expresión que alguna vez había sido solo para mí. Era una sonrisa distinta, privada, casi cómplice, como si estuviera en una conversación paralela, una más interesante que lo que pasaba en la pantalla del televisor, o conmigo. Traté de ignorarlo, de decirme a mí misma que estaba exagerando, que seguramente era un mensaje sin importancia. Pero la incomodidad crecía en mi pecho, una sensación extraña que me hacía dudar. Algo estaba mal. Lo supe en el instante en que, de repente, se levantó sin razón aparente y se dirigió a la cocina, dejando su celular sobre la mesa. No solía hacerlo. De hecho, últimamente su teléfono la seguía a todas partes, como una sombra. Algo dentro de mí se tensó. La oportunidad estaba frente a mí. Lo miré por un segundo y sentí esa punzada de curiosidad mezclada con miedo. No quería ser esa persona, la que revisa el celular de su pareja buscando respuestas que quizá es mejor no encontrar. Me repetí que debía confiar, que lo mejor era dejarlo ahí, sin tocarlo. Pero el impulso era demasiado fuerte, como si una fuerza invisible me empujara a descubrir la verdad. Justo en ese momento, la pantalla se encendió sola. Fue como si el universo decidiera darme la respuesta que tanto temía. Y ahí estaba,
Un mensaje corto, pero devastador. Anoche fue increíble. No dejo de pensar en ti. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, un frío repentino que me paralizó. Mi corazón se detuvo por un instante y luego empezó a latir con fuerza, como si intentara advertirme de que me detuviera, de que no siguiera adelante. Pero ya era tarde. Miré hacia la cocina, donde él seguía, ajeno a todo, sin saber que en ese preciso momento, el mundo que habíamos construido juntos comenzaba a derrumbarse. Tomé el celular con manos temblorosas. El miedo y la adrenalina se mezclaban en mi interior, haciéndome sentir como si estuviera a punto de abrir una puerta que jamás podría cerrar. Deslicé el dedo sobre la pantalla y con el corazón en la garganta, la desbloqueé. No sé qué esperaba encontrar, tal vez una confusión, una mala interpretación, algo que me permitiera aferrarme a la idea de que todo estaba bien. Pero lo que vi me dejó sin aire. Conversaciones enteras, mensajes llenos de complicidad, fotos, audios que nunca había escuchado, apodos cariñosos, bromas internas, promesas, planes, una intimidad que no era conmigo, la manera en que le hablaba, el tono de sus palabras, la frecuencia con la que se escribían. Todo indicaba que esto no era reciente. Esto llevaba tiempo, meses, tal vez más. Una doble vida oculta en la palma de mi mano. Mi estómago se encogió y sentí un nudo en la garganta que no podía tragar. Las palabras se mezclaban en mi mente como un torbellino caótico. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo fui tan ingenua? Mientras seguía leyendo, escuché sus pasos acercándose. Mi cuerpo se quedó inmóvil, pero mi mente iba a 1000 por hora. Levanté la mirada justo en el momento en que él entraba a la sala, y su rostro cambió por completo al ver su celular en mis manos. El color se le fue del rostro. Sus ojos, normalmente llenos de vida, reflejaban ahora puro pánico. No dijo nada, no hacía falta. Su expresión lo decía todo. No recuerdo exactamente qué fue lo que dije en ese momento. Tal vez fueron palabras entrecortadas, mezcladas con rabia, con incredulidad, con ese dolor que quema desde adentro y no se puede contener. O quizás no dije nada. Tal vez mi mente se quedó en blanco mientras mi pecho se llenaba de un torbellino de emociones imposibles de controlar. La miré fijamente, buscando en su rostro una señal, una reacción que me diera alguna explicación, pero lo único que encontré fue el peor de los silencios. Un silencio incómodo, pesado, más doloroso que cualquier palabra. Se quedó allí, inmóvil, como si estuviera atrapado en una escena que jamás había imaginado vivir. Pasaron segundos que se sintieron como horas antes de que finalmente abriera la boca. Primero titubeó, luego intentó justificarse. Dijo que no era lo que parecía, que estaba exagerando, que todo había sido un malentendido, que solo era una amistad sin importancia. Pero las pruebas estaban ahí, delante de mis ojos. Palabras que no dejaban espacio para la duda. Mensajes llenos de complicidad, de intimidad, de promesas que no se hacen entre simples amigos. No había nada que malinterpretar. No había forma de darle otra explicación. Sentí como el dolor se transformaba en algo más. Al principio fue incredulidad, luego tristeza, pero finalmente se convirtió en rabia. No un enojo superficial, sino esa furia silenciosa que nace desde lo más profundo cuando te das cuenta de que alguien ha destruido algo que creías real. Una traición tan honda que apenas podía hablar. Sentía la garganta cerrada, los latidos en mis sienes, las manos temblorosas por la tensión de contenerme. Lo peor no era lo que había descubierto. Lo peor era saber que en el fondo siempre lo supe, que había señales, que mi intuición me lo había dicho muchas veces, pero yo decidí ignorarlo. No quería perderlo. No quería enfrentar la verdad de que la persona en la que más confié era capaz de hacerme esto. Había estado aferrándome a una ilusión, negándome a ver lo evidente porque aceptarlo significaba dejarlo ir. Y en ese momento supe que ya no había opción. Me levanté sin saber exactamente qué estaba haciendo. Solo sabía que no podía seguir ahí, en esa sala, respirando el mismo aire que alguien que me había mentido durante tanto tiempo. Él intentó tocarme el brazo, pero me aparté instintivamente. Su tacto, que alguna vez fue refugio, ahora solo me provocaba rechazo. Me miró con desesperación, como si buscara una última oportunidad para arreglarlo todo con palabras vacías. Pero era demasiado tarde. Ya no había vuelta atrás. Esa noche me fui. No podía quedarme ahí, en el mismo lugar donde todo se había desmoronado,
donde cada pared, cada rincón de aquel espacio compartido, ahora solo me recordaba una mentira. Salí sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en la oscuridad de la noche, sintiendo que cada paso que daba no solo me alejaba de él, sino de la persona que había sido hasta ese momento. Porque después de algo así, uno cambia. Algo dentro de mí se rompió en ese instante, y aunque en el fondo sabía que era necesario, dolía como nunca antes. Sentía un nudo en el estómago, una opresión en el pecho que no me dejaba respirar del todo. Me repetía una y otra vez las mismas preguntas. ¿Cómo pasó esto? ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de hacerme esto? Pero en el fondo, las respuestas ya no importaban. Aprendí por las malas que, si buscas, encuentras, pero que hay verdades que es mejor no conocer. Pasé días sintiéndome vacía, repasando en mi cabeza cada momento que habíamos compartido, como si al analizarlo una y otra vez pudiera encontrar esa señal definitiva que había ignorado. Dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba con él. Soñaba con la versión de él que yo creía real, el que me amaba, el que me hacía sentir segura, pero esa versión ya no existía. Era solo un eco de lo que alguna vez fue, una ilusión que yo misma había alimentado. Con el tiempo entendí que no era mi culpa, que las acciones de los demás no definen nuestro valor, que la traición de alguien más no es un reflejo de lo que somos, sino de lo que ellos deciden ser. Aprendí a soltar, a aceptar que no todas las personas que entran en tu vida están destinadas a quedarse. Aprendí que el amor propio significa también alejarse de quienes no saben valorarte, sin importar cuánto duela. Y si algo puedo decirte hoy, después de todo lo vivido, es esto. Si alguna vez sientes que algo no está bien, confía en tu instinto. No ignores esa voz interna que te advierte, que te dice que algo no encaja. Porque casi siempre, esa voz tiene razón. Y si alguna vez te ves tentado a revisar el celular de tu pareja, prepárate para lo que puedas encontrar. Porque una vez que ves la verdad, ya no hay manera de volver atrás. La ignorancia puede ser un refugio, pero la verdad te cambia para siempre.